Es el último viaje del Papa Francisco cuando fue a Bélgica, si mal no me equivoco. Habló con las autoridades y obispos, jesuitas, etcétera. Y en uno de sus discursos, que también lo hablamos en este canal, pronunciaba sobre el mal llamado derecho, el ritual Amolok, lo que hacen las mujeres, ¿verdad? En los hospitales, para darle honor al dios Moloch. El Papa dijo unas palabritas sutiles, pero dijo algo muy cierto, y no lo vamos a negar, sobre los sacerdotes de Moloch. Él los llama sicarios. Esto desató la furia de los cocodrilos que viven en Bélgica y sobre todo que se escudan en una ley humana para cometer las atrocidades más terribles. Vamos a verlo a continuación. En su último viaje apostólico, el romano estuvo en Bélgica y hizo muchas cosas, ¿verdad? No vamos a entrar en tanto detalle de ese viaje. Lo que sí vamos a hablar es lo que causó la furia de los gobiernos que, pues en realidad sabemos que este país, como Bélgica, se dedican pues a favorecer a Moloch, como en muchos otros lugares, no es el único, ni tampoco fuera ese el último, ojalá fuera el último, pero no, no, en realidad esta es una ley máxima que Moloch, Dios de este mundo, lo puso y tienen que obedecerle sus sacerdotes, ¿no? El Papa se le ocurrió decir que son sicarios los sacerdotes de Moloch y se desató un tremendo desastre con los ministros izquierdistas, con todos los gobiernos de este país, ¿no? Acusándolo de intervencionista, incluso de atacar la soberanía que tiene este país de servirle, postrarse a Moloch. Esto ya lo les publicamos aquí en el canal y en el otro canal de Amigos de Jesús Nazareno. Lo grave viene cuando los obispos son obispos, los que de alguna otra manera se atreven incluso a unirse al gobierno y criticar al romano. Es algo muy importante porque se le están volteando al mismo papa, los obispos se le están volteando, y la pregunta es si van a ser misericordiados estos obispos o no van a ser misericordiados. Porque ya ven que en este tiempo de la misericordia, cualquier desobediencia al romano tiene consecuencias, pero al parecer aquí no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que pasó aquí en ese discurso y lo vamos a leer a continuación, que como te lo digo, lo grave son que los obispos se han puesto en contra del romano. Durante su viaje a Bélgica, Francisco aprovechó la figura del rey Balduino ante su tumba y, estando presente el actual rey belga, el pontífice elogió la valentía de Balduino cuando optó por dejar su cargo de rey para no firmar la ley, ya saben cuál ley, ¿no? El Papa instó a los belgas a mirarlo en este momento en el que las leyes injustas y sobre todo que favorecen al demonio se abren paso. Y en el viaje de vuelta a Roma, en respuesta a una pregunta que le hicieron, ya ves que le gusta al Papa dar entrevistas, una pregunta sobre el proceso de beatificación del rey Balduino y el debate sobre el derecho a la vida, Francisco volvió a elogiar el coraje del monarca por su decisión de no firmar una ley que favorece a Moloch, señalando que eso requería valor. Referirse directamente al mal llamado derecho de las mujeres, dijo: un ritual a Moloch es igual a quitarle la vida a es quitarle la vida a un ser humano. Y añadió que los médicos que participan aquí son sacerdotes de Moloch. Él los llamó como sicarios también. La clase política de Bélgica inmediatamente estalló en una rabia ante las palabras del romano. El parlamento belga fue incluso el escenario de un espectáculo pro ritual a Moloch, en el que el primer ministro del país recibió los aplausos incluso de la oposición.
El nuncio fue convocado por el mandatario para dar explicaciones y esto hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? Nosotros ya habíamos anunciado esto. Dar testimonio de Cristo en estos tiempos frente a un país que tiene a Moloch como Dios, pues es difícil, ¿no? Tenemos que hacerlo como católicos, pero esto no es lo grave. Esto, si usted dice aquí lo grave, no. Lo grave es cuando obispos católicos, porque también fíjate, en este encuentro del Papa estuvo presente una universidad que se llama Disque Católica. Disque Católica. Bueno, en este evento también participaron eh, obispos y son los que se declararon en contra del Papa. Vamos a verlo a continuación porque es muy importante y lo vamos a leer. Obispos se suman a los gobiernos, al gobierno de Bélgica y critican al Papa Francisco. Pues no fuera poco, 3 obispos han criticado también el comportamiento del Papa. Dice un obispo, uno debe aceptar nuestra sociedad como es, dijo por ejemplo Monspierre Weyne, obispo de Neumar. Dudo que el Papa escriba todos sus discursos, pero uno debe tener en cuenta el contexto del país en el que se encuentra. Monseñor también Guy Harpin, obispo de Taumín, declaró en una televisión local el hecho de que el Papa quiera beatificar al rey probablemente proviene de algunos católicos, pero los obispos nunca pidieron esto, haciendo referencia a este rey del que el Papa habló. Aunque Harpin dijo estar de acuerdo con el Papa sobre el mal llamado derecho, afirmó que llamar a los médicos que hacen este ritual a Moloch, llamarlos sicarios, es un poco exagerado, dice aquí el obispo, ¿no? También John Bonney, obispo de Ambares, se opuso al anuncio del Papa sobre las causas de la beatificación de Balduino durante una misa al aire libre en Bruselas. Creo que sus consejeros no lo asesoraron bien, dijo Bonney al diario de Standard. Esos últimos minutos echaron una sombra sobre los 3 días anteriores. Parece como si el Papa hubiera lanzado otra bomba y se hubiera ido. Eso no es fácil, dice este obispo. Bueno, 3 obispos de la Iglesia Católica de Bélgica se pusieron frente al Papa y lo repudiaron por lo que dijo. Y hay gente que se pregunta, bueno, ¿y estos obispos no van a ser misericordiados? Cuando uno siendo obispo o cura puede temer ser misericordiado, entonces, aunque efectivamente le guste de Balbino fue simplemente testimonial, sin valor auténtico, podía haber vetado la ley, aunque eso le hubiera costado incluso el trono. Bueno, hay dudas sobre si debe beatificarse ese rey o no, pero lo que sí llama la atención y lo que nos vamos a centrar aquí en este punto es sobre los obispos misericordiados, ¿no? A ver, estos obispos se están rebelando contra el Papa y sobre todo dándole el favor al culto a Moloch, obispos aborteros. Entonces, a ver, la pregunta que nos vamos a hacer aquí es muy fuerte. ¿El Papa los va a misericordiar? Y si no los corre, entonces, ¿cuándo un obispo debe temer si lo corren o no? O los juicios, ¿cómo son aquí? ¿Son o no son? ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué consecuencias? ¿Cómo sabemos si son? ¿Cómo sabemos si no son? Porque lo que están haciendo aquí está contra Dios y está contra el Papa. Aquí no se puede justificar de que estos obispos estén contra el Papa, pero contra Dios no. No, están contra Dios y están contra el Papa. Pero en primer lugar contra Dios. La pregunta es, ¿puede un obispo hablar cualquier tontería, herejía, blasfemia y quedarse con las manos cruzadas limpias en la iglesia? Si es así, creo que el Papa no está haciendo bien su trabajo. Te leo en los comentarios.